Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de viviendo para servir. O en una frase que he aprendido, el que no vive para servir, no sirve para vivir. En la organización a la cual pertenezco, la organización eclesiástica, hay un departamento que se llama Los Exploradores del Rey. Se ocupa especialmente de la niñez, la adolescencia y la primera juventud. Y su programa es un programa parecido al Boy Scout, donde complementa las actividades al aire libre, todo lo que tiene que ver con cosas para la supervivencia, el compañerismo, el respeto, y también enseña las cosas espirituales acerca de la Biblia. Entre los lemas y consignas que este departamento, los Exploradores del Rey, tiene, hay uno que he aprendido, que me ha sido de gran utilidad, es el que vamos a tratar en esta noche. El que no vive para servir, no sirve para vivir. No sé quién es el autor de esta frase, pero es una frase que lo usan como consigna en este departamento, se lo tratan de inculcar a los chicos para inculcar el sentido de responsabilidad solidaria, el trabajo en equipo, el compañerismo y también fomentar los vínculos familiares. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 6, el versículo 10, hemos estado mencionando varias citas de este libro. En el capítulo 6, versículo 10 dice una frase en este libro, dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos hecho hacia su nombre, habiendo servido a los santos en el pasado y sirviéndoles aún en el presente. Esta palabra expresa una realidad bien profunda también, que Dios no se olvida del servicio de amor que le hacemos a otras personas, y más en el caso de la iglesia cristiana, que es una familia y que siempre hay gente que está ayudando a otros. Bueno, por si se nos olvida a nosotros, dice la Biblia que Dios no se olvida de lo que hacemos hacia su nombre, sirviendo a los santos, a personas que viven, sirviéndoles en el pasado como una costumbre, y perpetuamos la costumbre en el presente, sirviéndoles aún. Esta frase que aprendí de los Exploradores del Rey es una frase con alto contenido moral y espiritual. Tiene un profundo contenido moral porque nos enseña a ser solidario con las demás personas. Y los Exploradores del Rey, los maestros, los comandantes que le llaman, es un estilo medio militar, los comandantes inculcan la idea de que uno tiene que aprender a servir, a ser solidario, comenzando desde el hogar donde uno vive, con sus padres, sus hermanos y los que convivan bajo su techo. Por eso tiene contenido moral, porque nos involucra con las personas con las cuales nosotros nos movemos, en las cuales giramos, en las cuales convivimos. Y tiene un profundo contenido espiritual porque uno sirve por amor a Dios y ese amor a Dios lo canaliza en acciones en bien del prójimo. Esta frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir, expresa también dos comportamientos que son resultado de una decisión. Por un lado, el comportamiento que decide servir a los demás, hacer bien a los demás, ser solidario con los demás, ser participativo
tener empatía con las múltiples necesidades de las personas que se mueven en nuestro entorno. Nosotros no somos llamados a salvar al mundo, es imposible, no podemos, pero por lo menos tenemos que aprender a ser solidarios con las personas que están en nuestro entorno. Y está el otro comportamiento que también es resultado de una decisión en el cual yo vivo solo para gratificarme a mí mismo, haciendo que todas las personas que están a mi alrededor me sirvan a mí. Cada uno de estos comportamientos, que es resultado de una decisión, tiene efectos en el tiempo. Por un lado, cuando uno sirve a las personas, cuando uno es solidario con las necesidades de las personas, entonces uno recoge en el tiempo resultados positivos, que vamos a estar viendo ahora. Y el que vive solo para gratificarse a sí mismo y obliga a todas las demás personas a que lo sirvan a uno, bueno, recoge también en el tiempo consecuencias muy negativas, que vamos a estar mirando alguna un poquito más adelante. En esta noche quiero hablar de 3 cosas con referencia al hecho de que el que no vive para servir, no sirve para vivir. En primer lugar, a los pobres siempre los tendremos. Segundo, ir a donde está la necesidad. Y tercero, la recompensa de Dios. En una oportunidad, cuando Jesús fue a una casa, ya faltaban pocos días para ser crucificado. Fue una casa de unos amigos que eran gente pudiente, gente de dinero. Se había quedado ahí en varias ocasiones. Y cuando llegó a esa casa en compañía de sus discípulos, una de las mujeres que vivía en esa casa tenía un relicario de alabastro que contenía perfume de nardo puro, algo muy costoso. Estaba evaluado en 300 jornales. Y cuando Jesús llega a la casa, esta mujer, en un acto de inspiración, va a tomar el frasco de alabastro. El alabastro es una piedra preciosa que la tallan a mano. Es una cosa muy delicadita, de muchos colores, muy ornamentado. Y contenía ese perfume de nardo puro. Trae el perfume, rompe el vaso, el frasco de alabastro y lo derrama sobre la persona de Jesús. Entonces toda la casa se llena del olor del nardo. Y uno de los apóstoles hizo el comentario: pero mire qué desperdicio. Este perfume se podía haber vendido y dado a los pobres, pero en realidad el que había hecho ese comentario era Judas, que era el que tenía la bolsa y, como sabemos, metía también la mano. Y en esa oportunidad, cuando Judas hizo ese comentario, entonces Jesús dijo esta frase, que a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Y con eso ponderó lo que esta mujer había hecho, preparándolo para el próximo acontecimiento de que iba a ser crucificado. A los pobres siempre los tendremos con nosotros. Una de las cosas que el Nuevo Testamento nos enseña, que toda forma de servicio a Dios involucra al prójimo. Repito, toda forma de servicio a Dios siempre involucra al prójimo. Servimos a Dios, tenemos la actitud, nos rendimos para servir a Dios, pero siempre canalizamos en las personas que están a nuestro alrededor o personas necesitadas ese anhelo de servir a Dios. Y cuando Jesús dijo que a los pobres siempre los tendremos con nosotros, dijo que a lo largo de la iglesia hasta nuestros días y hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, nunca van a faltar personas necesitadas. Nunca van a faltar personas que, ahora cuando hablamos de necesidades, por lo general nosotros siempre nos enfocamos en la pobreza material, que es la falta de recursos. Esa es una pobreza que, si se quiere, si lo miramos objetivamente, se puede solucionar.
Con un poco de esfuerzo, con un poco de paciencia, más allá o más acá, solucionamos nuestros problemas financieros, solucionamos nuestra falta de recursos, ya sea que nos ayuden, sea que recibamos una canasta, que nos acojamos a un programa de gobierno que nos brinda una solución, siempre hay una solución para el problema de los recursos financieros. Pero hay otro tipo de necesidades, hay otro tipo de pobreza que el Estado, si se quiere, no brinda mucha solución. Está la pobreza de valorización, hay personas que no se sienten valoradas, hay personas, la pobreza de mente, que tienen la mente, son inteligentes, pero están como encerrados adentro de una cueva por causa del entorno que han tenido o no han cultivado. Bueno, ese tipo de necesidades siempre lo vamos a tener. Y hay tres cosas que en este punto la Biblia nos enfoca. Primero, nunca van a faltar pobres en nuestro camino para que siempre desarrollemos la misericordia. La misericordia es que yo miro la miseria ajena y siento compasión y hago algo al respecto. Intento ayudar, simplemente, aunque sea simplemente dar una palabra de aliento, darle un abrazo, escucharlo en silencio. Esas son cosas invalorables que las personas les cae muy bien, se sienten fortalecidas, se sienten animadas, y no siempre se encuentra gente dispuesta a compartir un momento emotivo. Y Dios, hermano, nos ha recordado este punto de que siempre vamos a tener pobres a nuestro lado, para hacernos recordar también que nosotros, en un momento de nuestras vidas, antes que el Señor nos visitara y nos hiciera nacer de nuevo, que también estuvimos en pobreza espiritual. Nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Nunca debemos olvidarnos del hoyo de la cantera donde Dios nos arrancó. Nunca debemos olvidarnos del barro del cual Dios nos levantó. Y cuando hay personas necesitadas que están en la misma condición que tuvimos nosotros hace unos cuantos años atrás, debemos mostrar la misericordia. La segunda cosa es que tenemos que ser solidarios. Solidario significa, que estoy al lado compartiendo lo que tengo, aunque sea una palabra de aliento, aunque sea un abrazo. La solidaridad es algo que todo ser humano debe desarrollar, debe cultivar. No se precisa ser cristiano para ser solidario, pero más siendo cristiano, Dios nos exhorta, nos anima, nos aconseja a ser solidarios con la necesidad ajena. Vemos la necesidad y no esperamos que venga alguien a hacer algo por esa persona. Si nosotros estamos viendo que hay una persona necesitada alrededor nuestro, nosotros somos los que tenemos que desarrollar esa solidaridad. No esperar que otro lo haga, porque a veces esperando que otro lo hagan, hay gente que se muere de tristeza. Porque nosotros vimos, pero esperando que otro lo haga, no hicimos nada y después al final resulta que nadie hizo nada. Si Dios te muestra a ti que una persona necesitada en algún aspecto de la vida, Dios te está mostrando que tú puedes ir y ser solidario con esa persona. Y la tercera cosa es que cuando uno usa la misericordia y cuando uno es solidario, se crea un vínculo afectivo entre las dos personas. Y en la economía del Nuevo Testamento, el vínculo con las personas es fundamental. Nosotros necesitamos relacionarnos con gente. Hay gente desconocida que no conocemos y no tenemos un vínculo con el cual comunicarnos, pero la persona necesitada, y nosotros vemos que hay una necesidad, podemos establecer un vínculo basado en la necesidad ajena. Por eso Jesús dijo que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. En este punto de que a los pobres siempre los tenemos con nosotros, hay otra realidad que es un poquito negativa. Una vez yo iba a emprender un proyecto, necesitaba dinero y tenía un amigo que tenía mucho dinero. Y en muchas ocasiones le pedí dinero, después le devolví. Y necesitaba una cantidad importante para iniciar un nuevo proyecto. Entonces le fui a pedir. Me dijo que no,
entrada me dijo que no. Estaba medio recaliente, medio enojado, medio frustrado, desengañado. Entonces me dijo una frase. Dice, ¿sabes por qué no te ayudo? Porque haciendo bien yo paso mala sangre. Entonces me empezó a contar de fulano, de mengano, de sultano, del otro, de más allá. Gente que eran amigos íntimos de él y que él les hizo un favor, les brindó una ayuda y después le pagaron con una patada en el trasero. Entonces este hombre ya estaba frustrado. Se había cerrado negativamente. Dice, no ayudo más porque ayudando paso mala sangre. Y bueno, yo necesitaba ese dinero y la única persona que me podía ayudar era él. Entonces me puse a orar, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dio una idea. Yo como era amigo, sabía que toda Semana Santa él se iba a hacer un viaje por ahí con la esposa. Entonces la instrucción del Espíritu Santo que recibí fue esta. Bueno, escribirle una carta, exponerle todos los detalles, exponerle que todas las veces que le pediste plata vos le